Muy bien, bueno, estamos estudiando nada más ni nada menos que el nacimiento de la Iglesia de Cristo. Estamos estudiando el capítulo 2 y veíamos cómo ese domingo de Pentecostés, 50 días después del día de reposo de la Pascua, 50 días después de la resurrección del Señor Jesús. Ese domingo, entonces, a la mañana, los discípulos, los apóstoles y bueno, los familiares del Señor, y bueno, en realidad 120 personas más o menos, reunidas allí, primero escuchan un estruendo como un viento recio, dice, después ven como lenguas de fuego que se posan sobre cada uno de ellos, y cada uno comienza a hablar en lenguas, diferentes lenguas que no conocían, lenguajes, y todas estas cosas atrajo a la gente. Suponemos que de ahí salieron, que estaban en el aposento alto y salieron afuera, y la gente que vino, atraída por el estruendo, ahora escucha a todas estas personas hablando en diferentes lenguas. La gente que se congregaba eran personas que habían venido para la festividad de Pentecostés, de todos lados, de lugares lejanos como Asia, como Europa, como África, y escuchaban a los discípulos y a los que estaban con ellos hablar en sus idiomas natales. Esto era un tremendo milagro. Y estaban todos sorprendidos, maravillados, pero algunos se burlaban y decían que lo que estaba pasando es que ellos estaban borrachos. Como siempre, ante las mismas palabras, las mismas manifestaciones del Señor, para algunos es, bueno, de salvación, y para otros es motivo de burla, de desprecio. Eso ocurrió siempre y va a seguir ocurriendo hasta que el Señor vuelva. Bueno, entonces, en esta ocasión es cuando leemos que Pedro se levanta y toma el liderazgo de lo que está ocurriendo. Vamos a leer entonces, hoy vamos a estudiar el primer discurso de Pedro, el primer sermón de la iglesia cristiana. Es muy trascendente esto, es tremendo. Porque Pedro no se levantó ese día sabiendo que iba a predicar. Él no preparó nada, no tenía un estudio previo. Él se vio en esta situación, ni siquiera sabía que el Espíritu Santo iba a llegar ese día. Así que Pedro tomó el liderazgo de la situación. Y dice, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, oíd mis palabras. Así comienza Pedro. Y es realmente tremendo lo que está ocurriendo acá. La gente está asombrada por lo que estaba viendo. Algunos se burlaban. Y en medio de esa confusión es que, bueno, Pedro se para, dice, poniéndose en pie, comienza a hablar. Y hasta este momento esto nunca había pasado. Cuando las multitudes se reunían para escuchar a Jesús, al Señor Jesús. Y ahora comenzaba el tiempo de la iglesia, ahora comenzaba el tiempo apostólico. Y Pedro, lleno de valentía, acuérdate que Pedro había sido el mismo que lo había negado al Señor Jesús 3 veces. ¿Cuánto? 1 mes y medio atrás. El mismo Pedro que no tenía ninguna capacitación. El mismo Pedro que
Era un pescador. Y ahora, tal como el Señor se lo había dicho, este simple pescador se había transformado en un pescador de hombres. ¿Te acordás de esa situación cuando el Señor le dijo esto? Vamos a leerlo. Lucas 5:4. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarlos. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo, Juan, hijo de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y ahora se estaba cumpliendo esa palabra. Ya Pedro no era el temeroso de la noche que el Señor fue apresado. Ahora no solamente no negaba al Señor, sino que se ponía delante de esta multitud para hablar del Señor. Porque aquí había venido el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo no es espíritu de cobardía, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Así que ahí lo tenemos a Pedro, lleno de coraje, de valor, de poder, y comenzó a hablarles, pero no les hablaba en lenguas, les hablaba seguramente en arameo, en el idioma que él manejaba, y todos escuchaban. Esto nos muestra que el milagro sirvió como una señal, también sirvió para que mucha gente se asombrara y Dios preparara sus corazones para eso, pero el Evangelio es predicado en el idioma de cada uno. No hay que hacer nada extraordinario. El Evangelio se predica claramente. Pedro predicaba. ¿Y qué predicó Pedro? Predicó sobre Jesucristo, predicó el Evangelio. El Señor Jesús también le había dicho en Mateo 16, 19, ¿te acordás cuando Pedro reconoció que él era el Cristo, el Hijo de Dios, el Hijo de Dios viviente? Jesús dijo que eso que Pedro había dicho no se lo había revelado carne o sangre, sino que era una revelación de Dios. Y en el versículo 19 del capítulo 16 dice: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Y acá está Pedro tomando la llave del reino de los cielos, la que abre la puerta del reino, el Evangelio. Acá lo tenemos a Pedro ejerciendo el liderazgo en ese momento. El Señor también le había dicho unos días antes: Pedro, apacienta mis ovejas. Todas estas cosas vendrían en la cabeza del apóstol antes de ponerse de pie delante de toda esta gente. Y dice: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, estos os sean notorios, oíd mis palabras. Estaba hablando al pueblo allí reunido, y muchos de ellos habían estado seguramente en la crucifixión del Señor Jesús, y muchos de ellos habrán sentido esa crucifixión y habrán gritado: crucifíquenle. Por eso, en este sentido, esta audiencia era única en la historia, la que enfrentaba ahora a Pedro. Y comienza entonces a hablar, y vemos cómo él magistralmente, te vuelvo a repetir, él no preparó este sermón, pero cómo él comenzó hablando de lo que estaba ocurriendo allí, explicando lo que estaba ocurriendo allí, pero el centro de su predicación iba a ser Jesucristo,
Iba a demostrar con la Escritura todo lo que él tenía para decir. Va a citar 3 pasajes de la Escritura y va a terminar invitando a todos los que estaban ahí a que se arrepientan. Así que este sermón, que no tenía ninguna preparación, es un sermón modelo, es tremendo. Es maravilloso ver cómo el Espíritu Santo ha obrado en estas personas. Y este hombre entonces, Pedro, se para. Y no quiere decir que estaba sentado, se pone de pie, dice, sino que se pone en situación de enfrentar a toda esa multitud. Qué tremendo momento. Y empieza a hablar de varones judíos, todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Los que se burlaban y decían que estaban borrachos, estaban diciendo tonterías. Para un judío, el hecho de que sean las 9 de la mañana, la hora tercera, dice, la hora tercera se cuenta como la hora primera, la salida del sol, alrededor de las 6 de la mañana, la hora tercera, las 9, alrededor de las 9, la hora sexta del mediodía. Entonces eran las 9 de la mañana. De ninguna manera podían haber 120 personas borrachas. Más siendo un sábado, no, un domingo era, más siendo un día de fiesta. Y los judíos comían o desayunaban, por así decirlo, la primera comida del día era alrededor del mediodía. Ahí es donde tal vez podían beber algo de vino. Antes no era común que una persona estuviera borracha temprano, menos 120. Hoy capaz que no sería tan extraño, pero en ese momento era algo ridículo. No estaban borrachos, no era lo que estaba ocurriendo. Lo que estaba ocurriendo era algo mucho más tremendo, mucho más extraordinario. Lo que estaba ocurriendo, y ahora Pedro ya comienza a fundamentar con la Escritura. Dice, lo que estaba ocurriendo es que la profecía de Joel se estaba cumpliendo delante de sus ojos. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Hasta ese momento, los dones espirituales estaban restringidos a algunas personas especiales. Nosotros leemos en el Antiguo Testamento, que el Espíritu de Dios se posaba en determinadas personas, en Moisés, en los profetas, en los jueces. Ahora las cosas van a cambiar, ya no va a ser así. Hay un pasaje en el libro de Éxodo que seguramente vos te acordás, que Moisés estaba a cargo de ministrar a todo el pueblo de Israel. Y vino su suegro, Yetro, y le dijo, no estaba bien lo que estás haciendo. ¿Te acordás? En Éxodo 18:17 dice, entonces el suegro de Moisés le dijo, no está bien lo que haces, desfallecerás del todo, tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti, no podrás hacerlo tú solo. Tenía razón, y Dios aprueba lo que le está diciendo Yetro. Y en el libro de Números vemos cómo Dios le dice a Moisés que iba a levantar a 70 ancianos para dividir o repartir, digamos, el espíritu de Moisés en estas personas para que lo ayuden. En Números 11:25 dice, entonces Jehová descendió en la nube y le habló y tomó del espíritu que estaba en él y lo puso en los 70 varones ancianos
y cuando posó sobre ellos el Espíritu, profetizaron y no cesaron. Pero resulta que, bueno, esto ocurrió, fue visto por todos, pero había dos ancianos que no estaban en ese momento, que eran Eldad y Medad, que estaban en otro lado y también empezaron a profetizar. Y cuando se enteró, Josué se enojó y fue y le dijo a Moisés lo que estaban haciendo, que los reprendan. Y Moisés, en Números 11:28, dice: entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo: Señor mío, Moisés, impídelos. Y Moisés le respondió: ¿tienes tú celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta, y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Claro, porque toda la responsabilidad caía sobre una sola persona. Entonces Moisés dice: ojalá todos tuvieran el mismo espíritu. Bueno, este deseo, que era solo un deseo de Moisés, se transformó en una profecía con Joel. Entonces Joel dice estas palabras que cita el apóstol. Y esos días habían llegado. Dice, ahora habían comenzado los postreros días, los últimos días. Estos últimos días comienzan ahora, en Pentecostés, y van a continuar hasta que el Señor vuelva. Estos son los postreros días. Los postreros días son el tiempo de la iglesia, el tiempo donde se predica el Evangelio a toda la tierra. Es el tiempo donde el Espíritu ya no está puesto o no viene sobre algunas personas determinadas, sino sobre todo el pueblo de Dios, que era justamente el deseo de Moisés. Y dice: y derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Esto no está diciendo, porque después lo aclaro, no está diciendo que va a derramar el espíritu sobre todas las personas, sino que va a derramar el espíritu sobre hombres, sobre mujeres, sobre jóvenes, sobre ancianos. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Esto es lo que el profeta Joel anunciaba, que el Espíritu Santo iba a hacer que tanto jóvenes como ancianos, como mujeres, como hombres, profeticen, tengan visiones, tengan sueños proféticos. Bueno, pero estos eran los dones que Joel conocía. Joel conocía esos dones, que eran los dones con los que el Espíritu Santo trabajaba en ese momento. Pero ahora comienza un nuevo periodo, con el cumplimiento de la profecía de Joel, donde los jóvenes, donde los ancianos, donde todos los que son pueblo de Dios, van a recibir diversos dones, más allá de estos que está diciendo Joel. Porque ya no cae la responsabilidad sobre una sola persona, sino sobre toda la iglesia. Entonces, como vemos después en otros capítulos, como por ejemplo en 1 Corintios 12, en Efesios capítulo 4 y así, vemos que hay diferentes dones y las listas que se dan en estos capítulos no son terminantes. Hay muchísimos dones conforme a la necesidad de cada congregación. Entonces, ya no se va a limitar a sueños o visiones, sino que los dones van a ser diferentes, nuevos. Y de cierto, dice, sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Cuando dicen mis siervos y mis siervas, está hablando de los esclavos. Incluso los esclavos y las esclavas, muchos de ellos ni siquiera eran judíos, ni siquiera estaban circuncidados. Hasta ellos, si son parte de su pueblo, iban a profetizar o a manifestar o a manifestar sus dones. Y fíjense cómo el Señor dice mis siervos, mis esclavos, porque no son del dueño que en ese momento usamos, sino son de Él. Así que
esto que estaba ocurriendo tenía que ver con lo que el profeta Joel había dicho. Lo que estaban viendo ellos era la manifestación del Espíritu Santo. Comenzaba entonces el tiempo de la iglesia. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Estas cosas ya no se circunscriben solamente al día de Pentecostés. Está hablando ahora de toda la etapa de la iglesia. Fíjate que dice, antes que venga el día grande del Señor, o sea, antes que venga, antes que el Señor venga en su segunda venida, antes que llegue el fin de la era. Entonces dice, daré prodigios arriba en el cielo y señales debajo de la tierra. Prodigios que van a manifestar el juicio de Dios. El juicio de Dios sobre los incrédulos, el juicio de Dios sobre aquellos que han rechazado al Señor. Primero, digamos a un nivel local, primero va a venir el juicio de Dios sobre Israel. Y después va a venir el juicio de Dios sobre todo el mundo. Dice, señales abajo de la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Estas señales comenzaron el mismo día, en realidad en el momento mismo en que el Señor Jesús murió. Cuando el Señor Jesús murió, ya sabemos que en la hora sexta se había puesto de noche, había venido la oscuridad, y dice que hubo terremotos, y hasta que muertos salieron de sus tumbas. Vamos a leerlo. Mateo 27:45. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo, a Elías llama a este. Y al instante corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber. Pero los otros decían, deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, la tierra tembló y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y salieron de los sepulcros. Después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente, este era Hijo de Dios. Así comenzaron entonces las señales que había anunciado el profeta Joel, la manifestación del juicio de Dios sobre Israel por haber rechazado al Mesías. Llegó en el año 70, cuando Jerusalén, el templo de Jerusalén fue destruido. Esto fue una tremenda matanza. Acá se habla de la luna. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. Hay escritos de ese tiempo que hablan de que fue tal la violencia, hay un historiador llamado Flavio Josefo que lo registra, que fue destruida la ciudad, el humo oscurecía el cielo, y dice que la sangre corría de tal manera que apagaba de los incendios. Fue una matanza total. Bueno, eso es lo que decía Flavio Josefo, tal vez era una forma poética de decir, pero él describe cosas atroces. Bueno, el juicio de Dios sobre el pueblo de Israel, esto es lo que ocurrió por haber rechazado al Mesías.
cuando el pueblo de Israel comete ese tremendo pecado, vienen sobre ellos, sobre el pueblo, todas las maldiciones que se describen en Deuteronomio 28. ¿Te acordás que este capítulo habla de las bendiciones que hay para los que obedecen y las maldiciones que vienen sobre los que desobedecen? Desde el versículo 15, 28-15 hasta el final, se habla de todas las maldiciones. Yo te voy a leer el comienzo porque es muy largo el pasaje, pero en 28:15 dice: pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová, tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos, sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo, maldita tu canasta y tu arteza de amasar. Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas, los rebaños de tus ovejas. Maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. Y Jehová enviará contra ti maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusieres mano e hicieres, hasta que seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras, por las cuales me habrás dejado. El Señor Jesús había anunciado que iba a pasar esto. Había dicho que cuando estas cosas empiecen a pasar, el que estaba en la terraza, que no baje a buscar cosas, que se vaya directamente, el que estaba en el campo, que no vuelva a la ciudad, ¿te acordás? Bueno, finalmente el juicio de Dios llegó a Israel. Y el sol y la luna que se apagan son simbólicamente el sistema religioso y el sistema político de Israel. Y esto es un juicio parcial, porque al final de los tiempos el Señor volverá y el juicio será universal. El Señor va a juzgar a toda criatura. Pero ahora comenzaba el tiempo de la paciencia del Señor. En Isaías 61 se habla del año de la buena voluntad de Dios. El tiempo donde se iba a predicar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Y cuando el número de los escogidos se complete, entonces el Señor regresará con galardón para los que son de Él y con juicio para los que no son de Él. Y todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Él es el camino, la verdad y la vida. Pedro introduce de esta manera al Señor Jesús. El Señor Jesús es el Señor. Para los judíos, hablar del Señor es hablar de Dios. Pedro todavía no lo menciona. Dice: todo aquel que invocar el nombre del Señor, citando a Joel, será salvo. Y es tremendo que Pedro centra su predicación en Jesucristo y hace énfasis en Dios Padre. Los judíos tenían que reconocer que fue Dios quien envió a Jesucristo. Y Dios fue el que lo hizo todo. Él estaba completamente en control de todo. Dios fue el que lo envió. Dios fue el que también lo llevó a la cruz. Dios fue el que lo levantó. Y Dios fue también el que lo glorificó. Y ahora ya con esta frase, Pedro no le está hablando a la multitud como un todo, sino que le está hablando a cada persona. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Así que vamos a ver que Pedro demuestra que Jesucristo fue el cumplimiento del plan de Dios, que todo lo que hizo Jesús fue cumplir el plan de Dios. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de Él, como vosotros mismos sabéis, a este
entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Así que comienza diciendo, varones israelitas. No es que Pedro era machista. Él está hablando según los parámetros de su época. No quiere excluir a nadie en la predicación. Pero cuando habla de israelitas tiene un propósito. No dice no dice varones judíos, por ejemplo. Varones israelitas tienen una connotación religiosa. Ellos son el pueblo del pacto. Y como eran el pueblo del pacto, tenían que prestar atención a lo que Pedro tenía para decirles. Oíd estas palabras. Presten atención. ¿Y a quién menciona? A Jesús Nazareno. Así era como se lo conocía en Israel. Jesús de Nazaret, Jesús el Nazareno. De hecho, cuando lo crucificaron, un cartel que pusieron arriba, decía Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Y dice, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él. Este Jesús Nazareno, que ellos rechazaron, que ellos mataron, era un varón aprobado por Dios. Quiere decir que Dios lo había aprobado, que su santidad era aprobada por Dios y que Dios mostró su aprobación a través de los milagros que hizo Jesús. Y prodigios, señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros bien sabéis. No había nada que objetar en lo que Pedro estaba diciendo. Pedro estaba citando las Escrituras y ahora estaba diciendo lo que ellos habían visto. Ellos habían visto las señales. Y había que ser muy duro, como de hecho era el pueblo de Israel, muy duro para decir que esas señales no venían de Dios. Pero Pedro dice, este es el varón aprobado por Dios. Que Dios, de hecho, cuando el Señor Jesús fue bautizado, vino el Espíritu sobre él, con voz audible, hizo escuchar su aprobación. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Jesús Nazareno era un varón aprobado por Dios. A este, dice, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por medio de inicuos, crucificándole. O fíjate cómo Pedro les dice, háganse cargo de su pecado. Lo mataron ustedes. Pero él está hablando desde la perspectiva de Dios. Ellos eran responsables de lo que hicieron. Pero a la vez, dice, esto que ocurrió no se escapó del plan de Dios. Al contrario, todo respondía al determinado consejo de Dios. Estaba dentro del plan de Dios. Dios estuvo constantemente al control de la situación. Más allá de que los judíos fueron los que lo acusaron, lo llevaron a juicio, y de que los romanos lo mataran, Dios estaba al control y todo esto estaba bajo su determinado plan. Y nada lo cebó, nada lo sorprendió, nada lo agarró de improviso, porque todo estaba bajo su anticipado conocimiento. El Señor Jesús cumplió con el plan de Dios, llevó adelante su propósito, pero esto no privaba a los judíos, al pueblo de Israel, en su responsabilidad. Ellos eran completamente responsables y debían hacerse cargo de su culpabilidad, porque si no se hacen cargo de su culpabilidad, no hay arrepentimiento.
¿Te das cuenta qué modelo de predicación es esta? Porque Pedro, está hablando basado en las Escrituras y está confrontando a las personas con su pecado para que se arrepientan. Todo estaba bajo el control de Dios. Dios es soberano. En su primera carta, él escribe en el capítulo 1, versículo 20, hablando de Jesús, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteriores tiempos por amor de vosotros. Que Dios haya determinado esto y que haya llevado adelante el plan no exime a los judíos de su culpabilidad. Hasta lo había profetizado. Los profetas habían hablado de que el Cristo iba a sufrir. Dice 1 Pedro también 9:10. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. O sea que estaba todo anunciado. Todo estaba bajo el control de Dios. Los sufrimientos de Cristo estaban anunciados incluso por los profetas. Eso debía pasar. Pero hay de quien vienen los tropiezos, dice el Señor. Ellos eran culpables y Pedro no suaviza la culpabilidad. Porque ellos no usaron sus manos para matarlo. Ellos no fueron los que lo llevaron literalmente a la cruz y lo clavaron, le pusieron los clavos y le pusieron la corona de espinas y todo eso. Lo hicieron los romanos, pero ellos fueron los instigadores, los entregadores. Y Pedro dice, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole. Lo que está diciendo es que los romanos fueron un instrumento de ellos. Las manos eran de los romanos, pero ellos fueron los asesinos, tanto como los romanos. Matasteis crucificándoles. Pero lo que el hombre hizo, Dios lo deshizo, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ellos. Ellos lo mataron y Dios lo levantó de los muertos. El hombre nunca va a poder arruinar el plan de Dios, al contrario. Aún con su pecado, el hombre sirve al plan de Dios. Dios es soberano. Y dice que lo levantó suelto los dolores de la muerte, suelto de las agonías de la muerte, o de las angustias de la muerte. Por cuanto era imposible que fuese retenido por ellos. Era imposible que fuese retenido. En primer lugar, porque Jesús es Dios. Y segundo, porque Dios ya lo había determinado. Nada lo podía sostener ahí. Era imposible que fuese retenido, dice. Así Pedro, habla de la resurrección del Señor Jesús. Y este tema va a ser central en toda la predicación apostólica, la resurrección. Y así como Pentecostés era el cumplimiento de la profecía de Joel, ahora Pedro va a probar, también con la Escritura, por medio de una profecía de David, cómo Dios lo levantó de los muertos. Y dice, porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Esta es la segunda cita del sermón de Pedro, son 3 en total. Y ahora Pedro toma este Salmo 16,
Y bueno, este salmo habla de David. David dice que él ponía toda su confianza en Dios. Dice, veía al Señor siempre delante de mí. Dios lo guiaba en todos sus caminos, porque está a mi diestra, dice, no seré conmovido. Dios estaba a su diestra, Dios estaba a su lado como un protector. Por eso, dice, no seré conmovido. Por eso siempre estaré tranquilo, siempre estaré en paz. No porque David haya sido un superhombre, sino porque tenía comunión con Dios. Y Dios lo protegía, Dios le daba esa paz. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Mi corazón se alegró y se gozó mi lengua. Su corazón estaba lleno de gozo, y ese gozo era expresado por su lengua, por su boca. Él expresa con su lengua lo que hay en su corazón. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, ¿cómo es? Y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. David alababa, y vemos los salmos de alabanza a Dios, porque él estaba lleno del gozo de saber que Dios estaba con él. Y dice, y aún mi carne descansará en esperanza. Fíjate qué tremendo, como él está hablando de la muerte. Ni la muerte iba a separarlo de Dios. Aún mi carne descansará en esperanza. Literalmente mi carne, mi cuerpo reposará confiadamente. Solamente alguien que tiene íntima comunión con Dios puede afirmar eso, que ni aun la muerte lo conmovía. Porque no dejarás mi alma en el Hades, tremendo, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Y acá, esto es el punto que está enfocando Pedro, porque la primera parte de este versículo habla de David, porque no dejarás mi alma en el Hades. Está hablando de la tranquilidad que él tiene. Él sabía que su alma no iba a quedar ahí. Pero dice, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Ya no está hablando de sí mismo. Está hablando del santo. Está profetizando sobre el Mesías. Está profetizando sobre la resurrección del Mesías. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Los caminos de la vida se los va a conocer a través de su palabra. La palabra, decía David, del Señor, es lámpara a sus pies, lámpara a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y su presencia constante, su comunión constante era lo que lo llenaba de gozo. Ahora, Pedro cita este salmo. Y ahora viene la aplicación de este salmo. No permitirás que tu santo vea corrupción, dijo. Varones hermanos, ¿se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado? Y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Mirá cómo Pedro explica cómo él toma de las Escrituras. A mí me asombra que este sermón no fue preparado, claro, completamente inspirado por el Espíritu Santo. Pero él fundamenta todo lo que dice con la Escritura. Y lo que dice es irrefutable. La tumba de David estaba ahí en Jerusalén y todos los que estaban ahí presentes habían ido a visitar la tumba en algún momento de su vida. Todos sabían que David estaba ahí, el cuerpo de David había visto corrupción, que David no estaba hablando de sí mismo. Y dice que él sabía que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne
levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Esa era la esperanza que tenía David. Hay muchos pasajes del Antiguo Testamento que hablan de esto, que de la descendencia de David vendrá el Cristo. Dice el Salmo 132:11, en verdad juró Jehová a David, y no se retractará de ello, de tu descendencia pondré sobre tu trono. Si tus hijos guardaren mi pacto y mi testimonio que yo les enseñaré, sus hijos también se sentarán sobre tu trono para siempre. Nadie cumplió el pacto. Nadie cumplió la ley, salvo ¿quién? Jesús. Jesús es el cumplimiento de la ley. Jesús es el cumplimiento del pacto. Él es el único que tiene derecho a sentarse en el trono de David, pero no en el trono físico, como esperaba el pueblo. Jesús no vino a reinar a un pueblo políticamente. Su trono era espiritual y eterno. Así que lo que estaba diciendo David en cuanto a que su santo no verá corrupción, estaba hablando de Jesús, estaba hablando de que Jesús, el Mesías, el Cristo, no vería corrupción. Y así ocurrió. Jesús murió y al tercer día resucitó. Dios no permitió que su santo viera corrupción. A este Jesús, dice Pedro, resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu, ha derramado esto que vosotros veis y oís. De manera admirable, Pedro está dejando sin ninguna clase de argumentos a estas personas. Ahora dice que a este Jesús que ellos habían rechazado, que habían matado, que lo habían dado como blasfemo, como mentiroso, como loco, como hemos visto, Dios lo resucitó y nosotros, dice, por lo cual todos nosotros somos testigos. Estos 120 que ahora habían estado hablando en lenguas, fueron testigos de su vida y de su resurrección. Los testigos estaban allí. Y así que, exaltado por la diestra de Dios, no solamente resucitó, sino que fue exaltado por la diestra de Dios. Ahora Jesucristo está en la gloria de Dios, la gloria con el Padre, sentado a la diestra del Padre, reinando con poder, dice, habiendo recibido la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis. O sea que, al estar Jesús exaltado allí en el cielo, es que pudo venir el Espíritu Santo, enviado de la promesa del Padre. Ahora fue enviado y ocurrió lo que todos estaban viendo. Esto que estaban viendo es la consecuencia de que Jesús fue exaltado en el cielo. Ahora el Espíritu Santo fue derramado y esto lo estaban viendo y oyendo. Tremenda lógica de Pedro. Ahora, podrían decir, bueno, pero ¿cómo nos probás de que Jesús ha sido exaltado en el cielo? Bueno, la Escritura lo dice. Y acá está la tercera cita de Pedro. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Así como David vio corrupción, tampoco fue ascendido a los cielos. Ahora Pedro cita a David, esta cita le usó el Señor Jesús también, si vos te acordás, y es una de las más usadas en el Nuevo Testamento para probar que Jesús es Dios. En una situación, el Señor Jesús estaba con los fariseos y les da esta cita para probar que el descendiente de David, el que estaban esperando, el Cristo, el Mesías,
no era un hombre común. En Mateo 22, 41 dice, y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó, diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. Él les dijo, pues ¿cómo de David? ¿Cómo David en el Espíritu llama Señor, le llama Señor diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle. Porque lo que está diciendo es que David nunca va a llamar a un descendiente suyo Señor, son sus hijos, pero ¿cómo es que lo llama Señor? Porque evidentemente este descendiente era superior a David. El Cristo es Señor de David. Y acá vemos entonces las dos naturalezas del Señor. Como descendiente de David era un hombre, pero como verdadero Dios es Señor de David. Jesús es descendiente de David y Señor de David. En Apocalipsis habla de que Él es la raíz de David. ¿Cómo es que dice en Apocalipsis? Es la rama y la descendencia de David, algo así. Así que, de esta manera, citando las profecías, en este caso el Salmo, creo que es el Salmo 16, vemos que Pedro prueba de que Jesús ha sido exaltado en el cielo. Y continúa, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y así, de esta manera, Pedro concluye esta predicación, aunque después va a seguir hablando. Pedro, me imagino el impacto que le habrá causado. Esto habrá caído como una bomba, porque les dice, esta persona que ustedes han tomado como blasfemo, el que han crucificado, ustedes, resulta que Dios lo levanta como Señor y Cristo. Y Pedro dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel. Esto era algo que todos tenían que tomar conciencia. Entonces ahora lo que quedaba era, ante la palabra escuchada, ante la predicación de Pedro, tenían que reconocer que Jesús, a quien ellos crucificaron, era verdaderamente Señor y Cristo, y cuando hablan de Señor ya sabemos a qué se está refiriendo. Pedro, ¿te acordás cómo había comenzado? Con la profecía de Joel, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y ahora dice que Jesús es el Señor. Jesús es Dios. Jesús es el Cristo. Tenían que reconocer esto y arrepentirse, o debían seguir en la postura de que lo que hicieron fue justo, que crucificaron a un mentiroso, a un loco, a un blasfemo. No se puede estar en el medio. Continuando leyendo, leemos que ese día se arrepintieron 3.000 personas, pero la inmensa mayoría no. Y esta es la postura que tiene el pueblo de Israel hoy. Es un error enorme decir que el pueblo de Israel es el pueblo de Dios. Es un error terrible, porque contradice todo lo que está escrito. Yo esta semana escuchaba a un rabino que le preguntaban quién es Jesús. Y él dijo, un mentiroso al que ajusticiaron. Esa es la postura. El pueblo de Dios es la iglesia que comenzó en Pentecostés, compuesta por judíos y por gentiles. Judíos y gentiles que se han arrepentido y que creen en el Señor Jesús para salvación. Pero no hay un pueblo
de Dios fuera de la iglesia. No caigamos en el error de pensar, tanto se habla, de que en el año 48 Israel volvió y que después Dios está con ellos. No es verdad. La Escritura, y lo lees a lo largo de todo el Nuevo Testamento, declara eso. El pueblo de Dios es la iglesia compuesta por judíos y por gentiles. Y ahora, bueno, como todos tienen ese dilema, tienen que aceptar al Señor como el Salvador, como el Cristo, como el Mesías, como el Hijo de Dios, o rechazarlo. Si lo rechazan, están diciendo lo que hicieron los judíos, lo que hicieron al crucificarlo estuvo bien, fue un hecho de justicia. Vamos a terminar acá por hoy y seguiremos el jueves que viene, Dios mediante, con esta predicación. Cualquiera que tenga alguna